En un mundo donde disfrutamos de una considerable cantidad de series, películas, documentales, etc., en distintos medios como la televisión, internet o plataformas de streaming, también tenemos el acceso de ver series y películas de otras épocas. Y en algún punto de nuestra vida, y más cuando creamos una afición por el cine en particular, nos encontramos con las películas mudas. Más de 100 años de diferencia, 136 a lo mucho, si consideramos el primer registro en la historia de una película, que es la escena de los jardines de Roundhay de 1888. Estamos al otro extremo donde por medio hay una evolución en el mundo, en la sociedad, en las artes, en la tecnología, tantos eventos históricos que pasaron, tantas personas que hicieron grandes creaciones en cualquier medio. Y pues podemos ver con una perspectiva diferente a las películas mudas, tomando en cuenta lo que tenemos ahora, el cine que tenemos ahora, pero no siempre nos salvamos de tener como que una diferente impresión la que se tuvo cuando se estrenó cada una de esas películas o las historias que se fueron creando alrededor de ellas. Y pues hoy comentaremos una película muda en particular, donde podremos ver esto que estoy mencionando. Yo soy Isabel Morelos, la host de esta sección del canal de Flamina Films llamado Eterno Hollywoodland, donde honramos el cine clásico a través de recomendaciones, de historias, de eventos que marcaron el cine clásico, no solamente de Hollywood, también de Latinoamérica, de Europa. Y pues bueno, creo que no me ha alcanzado el tiempo, o creo que hasta ahora he compartido muchas películas de otros lugares, pero estoy muy emocionada porque pues poco a poco se va expandiendo la lista, va habiendo más variedad y pues hoy es algo de eso, porque creo que es la primera película muda que comparto y tenía muchas ganas de compartirla, ya que la primera vez que la vi me fascinó la historia de los actores que participaron en la película. Y pues bueno, estoy hablando de The Man Who Laughs de 1928, o El Hombre que Ríe, dirigido por Paul Leni. Y pues bueno, yo creo que ya más o menos van teniendo la idea de por dónde va este video. Y pues bueno, dentro del reparto principal están los actores Conrad Veidt, Mary Philip, Olga Blackanova y Cesare Gravina, y la producción estuvo a cargo de Paul Conner y el guión fue escrito por G. Group Alexander y Walter Anthony. Y esta película está basada en la novela homónima de Victor Hugo. En cuanto a la sinopsis, es la siguiente. A finales del siglo XVII, un noble se niega a besar la mano del rey James, o el rey Jacobo II de Inglaterra, por lo que es fusilado, y su hijo Gwynplaine es desfigurado y entregado a los comprachicos, quienes eran gitanos dedicados a desfigurar niños y utilizarlos para los circos. De manera posterior, el rey emite el decreto de que todos los comprachicos deben de ser desterrados de Inglaterra, y estos terminan en el acto de abandonar al pequeño en una isla. Solo y en cautiverio, en medio de una tormenta de nieve, él logra rescatar a una bebé cuya madre yace muerta en el solitario lugar. Ambos niños terminan siendo adoptados por Ursus, un amable filósofo y showman, quien también descubre que la niña es ciega y a quien le pone el nombre de Dea. Con el paso de los años, ambos niños crecen felizmente, se convierten en jóvenes y se enamoran, a pesar de que Gwynplaine cree no ser merecedor del amor de Dea por su aspecto físico, y trabajan en el circo de Ursus, hasta que Gwynplaine es descubierto por la nobleza de la época y por ende obligado a ser parte de ella nuevamente para respetar su título. Sin embargo, este hecho lo puede condenar a perder el amor de Dea y ser el blanco de burlas de la sociedad. En fin, hasta aquí la sinopsis de la peli.
Y para ir desarrollando más o menos de lo que quiero hablar en el video, de lo que les quiero platicar aquí que rescaté de la película, agrego también al muy importante personaje de Olga Blackanova, que es la duquesa Josiana, y quien, además de sentirse atraída sexualmente hacia Gwynplaine, el protagonista, por su desfiguración, ella se convierte en su aspirante esposa por órdenes de la nobleza. Lo comento porque es importante para la trama, en el sentido de que este hecho está rodeado de varios factores que componen el desarrollo y el conflicto, que sirven como obstáculo para la felicidad del protagonista y de su amada, que es Dea. Como les comento, esta película yo la vi hace unos meses y me di cuenta de algo muy interesante y que de manera breve voy a comentar aquí como punto y enfoque principal. Primero que nada, esta es una película ambientada entre los siglos XVII y XVIII, finales y principios de cada siglo respectivamente. Es una película silente, muestra el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda de Inglaterra de aquella época, el otro lado de la sociedad que es contraria a la realeza y a la nobleza. Sobre todo, no solamente, también nos muestran aquellas personas que son parte de esa sociedad alejada de la nobleza, sino que nos muestran a dos personajes que resultan siendo los protagonistas, y uno con una condición facial que sirve como blanco de burlas para la sociedad y otra con una discapacidad. Y eso sin contar el hecho de cómo se conocieron, porque, Gwynplaine, huérfano y abandonado por personas quien obviamente lo iban a maltratar y lo iban a explotar, recoge a Dea siendo una bebé, también huérfana, porque ahí en la película se ve que la niña está en brazos de su madre ya fallecida en medio de la tormenta de nieve. Y también agregó el punto de que, uno lo ve pues ya de esta forma, ¿no? Y ya actualmente, que quieran o no, estos personajes, su trabajo principal o su pan de cada día era ser la burla de la sociedad, era ser una atracción, ¿no? En los circos, a pesar de que pues se ve que ellos crecieron felices, que se fueron enamorando, que estuvieron a gusto con Ursus, y pues está todo esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos estos factores que nos muestran a lo largo de la película y los datos de la película en sí, y más que nada como espectadores de pleno siglo XXI, que digo, del otro lado, del otro extremo de la fecha de creación de la película, donde por medio han pasado muchas cosas, muchos avances de cualquier tipo, muchos eventos, etcétera. Y muchas veces no estamos acostumbrados a ver este tipo de cine, que es el cine mudo, y sinceramente también me incluyo, porque en lo personal yo crecí viendo películas de los 90s, 2000 y, ¿por qué no?, también películas genéricas, y ya hasta en mi adolescencia y pues finales de ella empecé a consumir el cine clásico, empecé a descubrir nuevas cosas. Y no miento, muchas películas de cine mudo son como que un poquito difíciles para mí de digerir o de ver, porque uno no está acostumbrado, pero pues eso no significa que no te guste al final del día, ¿no? Hay muchísimas películas, y no es que todas las que he visto que son películas silentes, que me han gustado tanto por la historia de los personajes o de los actores, pues, de los directores, etcétera. Pero sí, sinceramente, estamos en el otro extremo. Y aparte, si bien el personaje de Gwynplaine sirvió como máxima inspiración para la creación de The Joker, villano conocidísimo de los cómics y las películas de Batman, se da la impresión de ser una película de terror, incluso está catalogada como tal, porque si ustedes buscan la película en Google, ya ven que sale el título, ¿no? Y abajo sale como que el género. Si buscan ustedes la película, les va a salir que el género es de terror y romance, si mal no recuerdo, pero sí o sí, ahí dice que la película es de terror. Pero aquí viene la pregunta que quiero hacerles: ¿dónde están los elementos de terror?
bueno, ya saben más o menos por dónde va esto, ¿no? Pasó lo mismo con Freaks de 1932 del director Todd Browning, y donde Olga Blokhanova también es parte del reparto. Y que si bien se adapta esta película al argumento de manera exitosa, al argumento de un cuento corto a la pantalla, y además el director amplió la cantidad de personajes y o actores con alguna discapacidad o condición física para mostrar sus estilos de vida con una intención completamente alejada del morbo, a esta película también se le llega a considerar de terror. Y bueno, de Freaks voy a hablar en otro video porque sí la vi y me pareció muy interesante la película, y pues estaría padre hablar de ella, ¿no? Aquí hay esta cuestión, ¿no? Y bueno, podrían decir, ¿no?, de que tanto en Freaks como en The Man Who Laughs, tal vez por el aspecto físico de los personajes, se llega a considerar de terror por el simple hecho de eso, del aspecto, y de la sensación que causa en el espectador, como, no sé, incomodidad, tensión, etc. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde son los elementos de terror, no? Y aquí el motivo que quiero dar, o el punto que quiero transmitir, es que por algún motivo u otro, a estas películas se les dio y se les sigue atribuyendo el concepto de ser películas de este género cuando realmente carecen de los elementos como tal. Y con The Man Who Laughs se podría decir que más bien la historia de la película en sí es melodramática. Yo no les voy a dar spoilers, pero el final del libro, bueno, sí es bien diferente a la de la película. Y aquí por los factores en cuanto a historia, época, hasta el tipo de película que es, los desarrollos de personaje, etc., pueden transmitir al espectador una verdadera sensación de lo que en realidad sería una película de melodrama y romance. Yo esto se los dejo a modo de reflexión, realmente lo quería comentar, porque bueno, o sea, quizá en la época en la que se estrenó y la sociedad que lo recibió, estas películas, por el simple hecho del aspecto del protagonista, repito, se le adjudicó de ser de este género de terror, y por ende, además de servir de inspiración para muchos personajes que son villanos o de historias de terror, se hereda este concepto y esta perspectiva del espectador que se va transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días, por o hacia el personaje y la película misma. O sea, yo les apuesto que quizá hay alguna persona que haya visto una imagen de Gwynplaine y diga, esta película es de terror, ¿no? O por el simple hecho de que pueden llegar a aparecer en los datos de curiosidades del Joker, que dicen, este personaje se creó base a este otro personaje. Bueno, entonces esta película debe ser de terror, ¿no? Y pues el punto que quiero dar, o la intención que quiero dar, es que se debe de ver esta película para quizá tomar la decisión de alejar el concepto que se tiene a lo que realmente hay en la película y en la historia de la película y demás, ¿no? Son muchos los elementos que influyen en este tema, ¿no? Pero independientemente de ello, la película de verdad está llena de recursos visuales excelentes, realmente atractivos, bien cuidados, como por ejemplo todo el montaje, el vestuario, y también con algunos tintes de expresionismo alemán, estilo común de Paul Leni, que es un director de esta época. Y también se demuestra ese toque especial que tienen las películas silentes en los últimos tiempos de la era del cine mudo. Se capta y se lleva a la pantalla el espíritu y la esencia de la historia de Victor Hugo, aunque repito, con sus diferencias para ser completamente adaptable esta película a Hollywood. Recordemos que esta película fue producida por Universal Pictures. Esta película realmente está increíble, y como repito, me ha tocado ver películas de cine mudo ya de los últimos años de esta época, y siento que cada una de ellas tiene como que algo atrayente, ¿no? Y bueno, por último, el perrito, solamente comento,
El perrito es el verdadero protagonista de esta historia. ¿Por qué lo digo? No les voy a decir. Solo véanla y ya van a saber por qué. Y sobre todo me van a dar la razón. En conclusión, vean esta película. Y finalmente, repito, es un clásico de clásicos, o sea, creo que más que ser la típica película que tienes que ver que sí o sí para ser un cinéfilo por experiencia o para verla al menos una vez en tu vida, es una oportunidad para presenciar no solamente una obra que resulta entre la larga lista de películas clásicas, sino también para conectar a través de las emociones y de la empatía por los personajes y sus historias, del interés que se va generando conforme también va avanzando la trama, va avanzando la historia. Y si bien es parte de la cultura porque sirvió de inspiración para muchas obras y personajes famosísimos, son 90 minutos garantizados para presenciar lo que es el verdadero arte, el verdadero cine. Voy a cambiar un poquito la dinámica en ese aspecto y voy a dar razones de por qué recomiendo cada película. Y pues bueno, en este caso, en este video, recomiendo esa película primero que nada por Conrad Veidt, quien es el actor que hizo de Gwynplaine. Este actor, de verdad, he leído mucho sobre él. Y creo que la impresión que me llevo es que además de haber sido un actor tan versátil y talentoso y parte de una época del cine tan importante como lo fue el expresionismo alemán, también fue una buena persona. Tengo desde hace meses, desde hace tiempo en mi watchlist de Letterboxd, la película alemana Different from Others de 1919, que se le considera una de las primeras, si no es que la primera película LGBT. Y esta película justamente está protagonizada por este actor y él además se unió a la causa de la defensa de las personas homosexuales en el país. También estuvo en contra del régimen nazi y también luchó por los derechos de las mujeres, judíos, etc. O sea, tenía diferentes causas por las cuales luchar, incluso si no era parte de esas injusticias, ¿no? que sucedían y pues lamentablemente en algunos aspectos siguen sucediendo. Y como ustedes saben, soy una persona sentimental que a todo le encuentra un significado hasta en la cosa más mínima, ¿no? Y como había dicho en mis otros videos, particularmente en uno, la mejor forma de recordar a alguien, incluso que parece haber sido olvidado con el tiempo, es consumiendo sus obras y su legado. Es como si esa persona volviera a estar presente con nosotros. Y cito su frase de Conrad Veidt: mi mayor gozo es vivir una parte realmente grande, incluso aunque ello suponga un gran esfuerzo. Un artista está cansado pero orgulloso cuando ha creado una gran obra de arte. Así sucede con el actor que vive un gran papel y está orgulloso de la parte que ha interpretado. Como les comento, Conrad Veidt fue parte del expresionismo alemán porque también protagonizó la película El gabinete del doctor Caligari, Las manos de Orlac, entre otras películas que son clásico de clásicos. Y de verdad, si quieren que hable más sobre su vida y sus obras, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y recuerden que este espacio pues no solamente es para recomendar películas, sino también para el chismecito, dirían por ahí, ¿no? Y como segunda razón es que en esta pequeña época de 1927 y 1928, que es cuando el cine sonoro estaba llegando para quedarse, las películas mudas que fueron estrenadas entre estos años tienen algo diferente a las demás películas mudas, y es que resultan ser películas particularmente atractivas tanto en lo visual como en lo narrativo, ¿no? Y de hecho la mayoría de las películas mudas, como lo comenté, que me han tocado ver, son de estas épocas y resultan ser mis preferidas hablando del cine mudo. También aquí es cuando agrego otra razón, y es que es un clásico totalmente digno de ver. O sea, en su totalidad son, 90 minutos increíbles para pasar.
Y para ir finalizando el video les voy a comentar algunas curiosidades de la película. El primer dato es que para lograr la sonrisa de Gwynplaine, el actor Conrad Veidt utilizó una dentadura postiza con ganchos de metal que empujaban hacia atrás las comisuras de su boca, y por lo tanto pues él no podía hablar. A esto se le agrega que, considerando que la película se realizó en Estados Unidos, el actor todavía no hablaba con fluidez el inglés. O sea, en conclusión, el pobrecito no podía hablar de ninguna manera. Como segundo dato, es que sí, esta es una de las películas favoritas del cineasta mexicano Guillermo del Toro, y una película muy especial para el autor Ray Bradbury. En alguna ocasión comentó que la vio por primera vez cuando era niño y al final lo hizo llorar. Posteriormente, pocos años antes de morir, pudo volver a verla y dijo todavía funciona, pues al final lo había hecho llorar de nuevo. Aparte, tras el éxito del Jorobado de Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame de 1923 y The Phantom of the Opera de 1925, el estudio estuvo inmerso en llevar a cabo este proyecto de The Man Who Laughs, que terminó por ser la producción más cara en aquella época, con un presupuesto de más de $1 millón y contando con miles de extras para la película. Asimismo, en la escena donde Gwynplaine es presentado ante la Cámara de los Lores, los extras aplauden, pero no porque estuviera en el guión. En realidad, estaban tan conmovidos con la actuación de Veidt que estallaron en aplausos. Por otra parte, esta no fue la primera vez que la historia de Gwynplaine fue llevada al cine, a la pantalla, pues se habían hecho otras dos películas, Le Homme Querit de 1908 y The Grinset Gage de 1921. Aquí en Eterno Hollywoodland hablamos de todos los idiomas, Y finalmente la película no estuvo por décadas disponible al público, pues estuvo preservada en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. y hasta 1969 pudo ser mostrada en el Festival de Cine de Nueva York junto con otras 22 películas. Y no fue hasta el 2007 que fue lanzada en DVD, una restauración por Kino International, que a su vez incluye ya una película casera de Conrad Veidt. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, la recomendación de hoy. De verdad creo que no pude escoger mejor que esta película para empezar a hablar de las películas mudas. De verdad tengo muchísimas que me han gustado y que quiero comentar. Y creo que esta película es increíble, tanto por su historia, es muy bonita, melodramática también. También por su contexto, por la elección del actor principal para encabezar el reparto, que es Conrad Veidt, por muchísimos factores, y también pues para dar a conocer mi punto de vista, ¿no? De que hay que hacerle un poquito de justicia a la película y verla para entender que esconde mucho más de lo que vemos en internet o de lo que vemos en una simple mención de la película, de que fue inspirada en el Joker, o de que quizás se ve mucho por ahí de que esta es una película de terror, e incluso se incluye en la lista de este género de muchas páginas, de muchas reseñas, sitios de internet, etc. Y pues nada, espero que les haya gustado. Coméntenme cualquier cosita, si ya la han visto, qué les parece, qué les pareció el comentario, etc. Y pues bueno, nos vemos en otro video de Eterno Hollywoodland.